Siempre me gusta rescatar algún clásico japonés de los 80 o 90, de esos que vi de pequeño en VHS y me volaron la cabeza. El que tenéis delante es un remake animado de una cinta llamada Tokyo Last Megalopolis, y que diría que incluso mejora la original a pesar de ser completamente diferente en sus formas. Doomed Megalopolis, o La ciudad endemoniada como la conocimos por aquí, es una de esas historias de fantasía y violencia imprescindibles de la historia de la animación japonesa, a pesar de ser bastante menos conocida que otras. Dirigida por Katayama y Rintaro, dos maestros en ello con carreras tremendas detrás, dan forma a esta extraña distopía steampunk localizada en el pasado, con temáticas que van desde lo espiritual hasta lo social o económico, donde todo transcurre en la capital japonesa. El típico cuento de batalla entre el bien y el mal, con personajes complejos y trama enrevesada entre magia, rituales y apariciones fantasmales. No tiene desperdicio, y aunque se encuentra lejos de otras maravillas de culto como Urotsukidoji, Genocyber o Wick City, si os gustan estas, Doomed Megalopolis no os va a defraudar si no la conocíais. ¿Qué tal un viaje al pueblo maldito más famoso de la historia de los videojuegos? Pues sí, muy poco conocida, pero Silent Hill tiene una película de animación. Aunque os aviso de que su peculiar estilo Play 1 puede echaros algo para atrás. No Escape, aunque realmente es una miniserie de 6 episodios, podéis encontrarla como película con todos ellos unificados, aquí en YouTube por ejemplo. Una historia densa y confusa, en ese sentido muy acorde a los títulos de Konami, en la que un paciente, ingresado en una institución mental, comienza poco a poco a tener visiones extrañas, cambios de realidad y una especie de alucinaciones muy vívidas en las que parece encontrarse en otro lugar. ¿Os suena? Ya os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros. Personajes muy grotescos y exagerados, tanto por parte de los protas como de los enemigos, la banda sonora original de los primeros juegos, un hilo narrativo muy cercano a lo que podemos esperar. Si os sumergís en ella y sois fans de Silent Hill, les sabréis sacar todo el partido. Tokio, siglo XV, todo es destrucción, caos, enfermedad, hambre, guerra y devastación. Dentro de este contexto vamos a conocer a un pequeño intentando sobrevivir. Ashura es la adaptación del manga de los 70 que nos pone junto a un joven protagonista, misterioso, que intenta posicionarse y salir adelante entre maldad y pocos atisbos de humanidad. Y es que este esconde algún que otro secreto que dinamitará la propia película, sabiendo que tiene que hacer todo lo posible por comer. Dando tumbos sin atisbos de moral y de comportamiento, su encontronazo con diferentes personajes le harán cambiar. O no, porque el mundo es cruel, sucio, egoísta y extremadamente violento. Aunque la animación, hay que ser sincero, dista mucho de ser perfecta, el uso de sus colores, la energía que transmite el propio Ashura y ese apocalipsis en el que estamos sumidos junto a él la convierten en una producción que los fanáticos del anime, el horror y los relatos medievales japoneses sabemos degustar. Con esa crudeza capaz de teletransportarte a su universo de golpe, con un protagonista carismático y muy peculiar. Puede que esta sea la película más rara e incalificable de todo el top. Un cuento de extraterrestres en un lugar surrealista, con una oscuridad y algo mágico que te atrapa sin remedio. El planeta salvaje es una incomodidad constante que nos sitúa en, como dice su título, un planeta lejano llamado Igam, en el que unos perturbadores e indescifrables seres tienen sometida a una raza diminuta llamada OMS, muy similares a los seres humanos. Más allá de este punto de partida, la película deja una lectura social brutal y tremenda que puede dejarte una sensación que no pensabas nunca capaz de recibir ante una película de animación. Gracias a su estilo de dibujo, sus personajes, la banda sonora y su desarrollo atípico narrativamente hablando, estamos ante una de las grandes de todos los tiempos. Un mundo entero, con sus normas, del que te sentirás partícipe. Si no la conocéis, dadle una oportunidad. Creo que es la primera vez que aparece en el canal algo tan extraño y particular como esto, porque sí, la peli entra en la categoría de animación, pero también funciona como un largometraje de imagen real, normal y corriente. The Dark Stranger es de las cintas más diferentes que podré encontrar en el género, protagonizada por el siempre genial Stephen McCarthy, y donde una joven dibujante se empieza a ver perseguida por uno de los personajes que crea en una novela gráfica, un siniestro y poderoso ser que comienza a atormentarla y a hacerse cada vez más real, siendo incluso capaz de salirse de las propias viñetas. Como estáis viendo en las imágenes, la cinta canadiense fusiona diferentes técnicas y alterna partes animadas con otras que no lo son, sorprendiendo y llevando un rollo bastante singular y único. Aunque su
historia pierde fuerza y su avance no resulta tan satisfactorio como promete al principio, se deja ver bastante bien y no deja de ser algo arriesgado y atrevido, que casi no hemos visto nunca en el cine de terror. Si estáis cansados de siempre lo mismo, puede ser una opción bastante interesante. Posiblemente el que tenga la técnica de animación más peculiar de todas las del vídeo, pero eso no va a ser lo único que llama la atención en Canvas, una grata sorpresa que lleva 3 años dando vueltas por festivales y cosechando buenas críticas y respuestas, y no es para menos, porque nos presenta una historia adulta, oscura y con elementos de diferentes tipos de largometraje, en la que una presencia demoníaca, una entidad de color rojo que llega a nuestra realidad, comienza a cometer crímenes y a acabar con vidas humanas, mientras una periodista investiga por su parte lo que está sucediendo creyendo que hay algo más que un simple psicópata criminal. Un agente del FBI, bajo la influencia de The Painter, como se hace llamar el ser aterrador, irá encubriendo sus actos, visualmente como veis, casi hipnótica, escrita a las mil maravillas y con un montón de alicientes argumentales mientras se va desenvolviendo. ¿Quién es The Painter? La respuesta os puede sorprender. Entramos en territorio plastilina para hablar de una peli singular, una llenísima de referencias a obras claves del cine de terror. Solamente hace falta ver su póster, donde, de manera algo diferente, se nos viene a contar una historia de exorcismos. Possessor es una comedia de terror llena de referencias y amor por el género, donde una mujer viuda comienza a comprobar cómo su hijo Damián se comporta de manera cada vez más extraña, violenta, no hace caso a nada, parece estar ensimismado. Después de que ningún médico o psicólogo haya sido capaz de diagnosticarle nada claro, el último recurso de esta será llamar a un sacerdote vasco retirado y que no atraviesa su mejor momento. Pero quizás sea la única opción de salvar al pequeño. Gamberra a más no poder, y siendo una crítica interesante aunque falta de fuerza debido a un guión no tan consistente como su apartado visual, Possessor es un singular divertimento que los fans del terror apreciarán, lleno de tópicos y clichés de los que se ríe sin ningún tipo de complejo. Una pequeña joya de finales de los 80 que en su momento pude ojear en VHS y que mezcla de manera genial la acción, la ciencia ficción y el terror. Wicked City. Basada en una novela del mismo nombre, la peli nos mete en una realidad en la que un portal a otra dimensión se ha abierto, dejando pasar a monstruos y a demonios a nuestro mundo con total libertad. Para luchar contra ellos, se ha creado una especie de escuadrón llamado los Guardias Negros, los cuales son encargados de hacer frente a esas fuerzas malignas y proteger a la raza humana. En este contexto se desarrolla una trama llena de violencia, donde tras lo que parece un próximo acuerdo de paz entre ambos universos, resulta que algunos no están de acuerdo con el fin de dicha guerra y harán todo lo posible por evitar el trato. Gore, una animación cuidada con cierto aire cyberpunk y de surrealismo y personajes que molan bastante. Una película muy explícita en muchos aspectos que merece la pena recordar. Bueno, vamos con algo capaz de dejarte totalmente sin palabras. Un relato precioso que te acerca a un lado humano y emocional difícil de digerir, pero a la vez algo bonito a su manera. Mary and Max. Se trata de una película con un argumento que ya de primeras sabemos que nos va a transmitir cosas, y es que vemos cómo un hombre adulto estadounidense con síndrome de Asperger tiene una amistad por correspondencia con una joven australiana de vida bastante triste y caótica. Todo se va a centrar en la relación entre ambos y las distintas fases en las que veremos emociones de todo tipo, y nosotros también pasaremos por distintas fases. Con muchos mensajes, pero uno que resalta por encima del resto, como es el valor y la conservación de la amistad y todo lo que ello significa. Cinta imprescindible donde el estilo gris y especial de esa animación de plastilina ayuda de sobremanera a todo lo que vemos en su trama. Conmovedora, de las que se guardan y dejan huella. Si eres de los que, como yo, no ven claro el futuro en pantalla fuera de los videojuegos de la saga Resident Evil, ni te gusta Welcome to Raccoon City, ni las antiguas de los 2000, ni la serie de Netflix de 2022 que, tal cual se estrenó, se fue al limbo, y que yo ni tan siquiera pude terminar de lo insufrible que es, al menos en lo que a animación se refiere hay esperanza, porque más que una película, vengo a recomendaros 4, y con el extra de una miniserie que no está mal. The Generation de 2008, Damnation del 2012, Vendetta de 2017, Death Island de 2020
2023 y Oscuridad Infinita, la miniserie que os he mencionado de 2021, son propuestas que sí hacen justicia más o menos a lo vivido con la saga de Capcom, basadas en ellos de verdad y continuando la historia desde Resident Evil 2, años después de lo ocurrido en Raccoon City, protagonizadas por Leon S. Kennedy, el cual se va encontrando con personajes y enemigos conocidos de toda la franquicia. La verdad es que pegarse un maratón con ellas es de lo mejor que se puede hacer si eres fan de los zombies de la saga de Umbrella, y más si te apetece conocer mucho de su universo o unirlo a lo que ya sabías de este. Eso sí, aviso también de que la miniserie es bastante más flojilla, aunque bueno, también se deja ver sin aportar demasiado. Largometraje duro, difícil de ver en ocasiones, pero precioso sin lugar a dudas, que nos habla de un conflicto que parece no tener fin. Y eso que está ambientada en los años 80, en el Líbano, concretamente en Beirut, y en una masacre ocurrida en los campamentos de refugiados palestinos por parte de Israel, el cual bombardeó la zona rompiendo un pacto de no agresión, llevando a cabo un acto atroz increíble. Vals con Bashir. Con este contexto, el film se centra en un personaje principal que participó en aquello y el cual, mediante flashbacks, recuerdos dolorosos, imágenes oníricas y sombras surrealistas que guarda y que se mezclan entre los sueños y la realidad, da forma a una mente destruida. Como el horror, el remordimiento y la pena pueden quitar por completo el sentido a todo. Potente uso de sus imágenes, mágicas y crueles, a veces incluso mostradas de manera simultánea en este documental animado con mensaje antibelicista que cala muy dentro si le dejas entrar. Se unían para llevar a cabo un largometraje de animación dos personalidades tan diferentes pero a la vez con mucho nombre en cada uno de sus campos, y de ello solo podía salir algo positivo. Jordan Peele, director de Us, Déjame salir o Nope, junto a Henry Selick, uno de los cineastas ligados a la animación más trascendentales y queridos de todos los tiempos, gracias a trabajos como Pesadilla antes de Navidad o Los mundos de Coraline. Producto de dicha fusión ha salido esta Wendell Wild, estrenada directamente en Netflix, donde un par de demonios, con la ayuda de una joven huérfana, intentan cumplir su sueño de salir del infierno y vivir en nuestra dimensión. La movida está en que han ido a parar a un pueblo donde el gobernador es un poco mala persona y planea cambiar una fábrica de cerveza, la cual da felicidad y puestos de trabajo, por otra cosa totalmente diferente. A pesar de encontrarnos ante un largometraje con un trabajo técnico y estilístico brillante, muy espectacular como era de esperar de las manos de quien viene, se encuentra lejos de las pelis mencionadas anteriormente, pero no deja de ser una producción muy notable en todos sus apartados. Además, se ve claramente a los dos directores en el guión del film en influencias y escritura de personajes. Con guión de Brian Fuller, escritor de nada menos seriazas como American Gods o Hannibal, y basada en el cómic de Mike Mignola, sí, el de Hellboy por ejemplo, la pequeña curiosidad del top, que la podéis encontrar gratis en YouTube, es un mediometraje de menos de media hora en el que conocer al superhéroe más atípico de la historia, obligado a enfrentarse a hombres lobo, vampiros, demonios y seres monstruosos. The Amazing Scary Ownhead, al servicio de Estados Unidos y concretamente al de Abraham Lincoln. Durante la Guerra Civil Norteamericana, su misión es evitar la resurrección de una entidad poderosa capaz de destruir la Tierra. Su breve pero intenso relato, lanzado directamente a televisión, nos da a conocer un agente secreto como no hemos visto otro, una cabeza de robot capaz de atornillarse a cualquier torso. Un episodio piloto de lo que iba a ser una posible serie larga que nunca logró venderse, y que ha pasado a la historia como una joya extraña de la animación. Lo más experimental, diferente y también emotivo, aterrador, fuera de lo normal. Una aventura no para todo el mundo, pero que remueve como pocas producciones animadas. It's a Beautiful Day es una obra de 60 minutos que comprende 3 cortometrajes de la llamada trilogía de Bill, de Don Hertzfeldt, un paseo junto a su protagonista en etapas y épocas diferentes de su vida. Un hombre con problemas mentales que nos enseña por medio de imágenes lo que siente tanto en situaciones comunes como en otras llevadas al límite por su enfermedad, sus relaciones. Es complicado hablar de ella contando su argumento o de qué trata, es más algo para sentir y entrar absorbiendo cada mensaje y degustando la rareza que supone y lo potente de lo que cuenta y cómo lo cuenta. Quizás antes de verla al completo merece la pena probar su primera parte llamada I Will Be Okay y después seguir si os ha gustado. No he visto muchas cosas que se le parezcan y con una animación maravillosa a pesar de parecer simple, y lo que consigue evocar el estado de ánimo de sus personajes, puedo decir que es de las cintas más especiales de animación que he visto jamás.
Si os digo el nombre de Jimmy Screamer Klaus seguramente no os suene de nada, pero es el creador de una de las pelis más singulares y macabras por sus formas y su estilo animado del cine moderno, Where the Dead Go to Die, la cual recomendamos en uno de los vídeos anteriores de este rollo. Después de semejante producción, casi indescriptible, en 2016 regresaría con una secuela espiritual de este primer trabajo, donde volvemos a encontrar lo mejor y lo más característico de aquella ópera prima. When Black Birds Fly es otra fumada donde prima lo visual y donde se nos avanza mediante metáforas y escenas extrañas, haciéndonos una especie de símil a lo que vendría a ser el Génesis bíblico. Podemos encontrar una ciudad donde la paz y la tranquilidad reina y donde lo único que se tiene prohibido es comunicarse con una especie de entidad poderosa y demoníaca que vive al otro lado, detrás de una especie de muro que rodea la ciudad. Un niño curioso y una serie de eventos relacionados con una bandada de pájaros negros que no parece corresponder a ese lugar harán que llegue a conocer al llamado El Maligno y tener acceso a un conocimiento supremo e inimaginable. Como veis, locura de argumento, locura de relato, de desarrollo, con imágenes de pesadillas recargadas y totalmente infames. Si conocíais su película anterior, sabéis a qué nos enfrentamos. La animación japonesa de finales de los 80 y principios de los 90 sigue teniendo un rollo especial que fascina. Y si tiene un estilo cyberpunk, steampunk o tiene androides poderosos, villanos enigmáticos y con personalidad, explosiones, luces de neón y todo lo visualmente maravilloso de esa época, pues puede meternos muy dentro. Una de mis favoritas e injustamente poco conocidas, capaz de reunir un buen puñado de historias distintas por el mismo denominador común, es esta Robot Carnival. Y el título no engaña, 9 fragmentos animados donde ver cómo los robots son protagonistas totales. Un espectáculo audiovisual de contextos exagerados y casi estrambóticos en algunos casos, con algo de experimental, lo que puede hacer que más de un espectador no acabe de entrar en todos ellos por igual, pero tiene ese rollo de su década intacto. Terror, ciencia ficción, drama y mundos apocalípticos donde la humanidad interacciona de formas alternativas con los autómatas reyes de todo el largometraje. ¿Cuántos de los que estáis aquí la habéis visto y cómo la recordáis? ¿Podría el Señor de la Noche luchar y tener alguna posibilidad de vencer contra el terror cósmico? Pues es un poco lo que plantea la última peli de animación del superhéroe de DC, Batman y la maldición que cayó sobre Gotham. La adaptación a largometraje animado de una novela gráfica lanzada en el 2000 y que se nos situaba en 1920, en una ciudad que iba a verse atacada por el despertar de varias fuerzas sobrenaturales de otro lugar. Un argumento y un desarrollo para nada habituales en lo más conocido del Caballero Oscuro, donde radica parte de su encanto, además de mostrar una violencia mucho más gráfica y un tono bastante más adulto a lo esperable, algo que le viene perfecto a este tipo de propuesta, donde somos testigos, salvando las distancias y entre comillas, que se me entienda, a cuál sería el resultado de que Lovecraft hubiese escrito un relato con Batman de protagonista. Fantástica animación, ambientación, que también le otorga un aspecto diferencial de esa época en la que transcurre, historia muy interesante, vamos, que podéis gozarla seáis más o menos fans del Hombre Murciélago. Yo me lo pasé de maravilla viéndola. A modo de cuento gótico que mezcla el stop motion con influencias que van desde Tim Burton hasta el impresionismo alemán, una de las maravillas de la animación más escondidas y olvidadas de todos los tiempos, que nos viene a contar un relato que todos conocemos, pero con un giro aún más tétrico y lúgubre, si cabe. El flautista de Hamelin, Krysar, desde Checoslovaquia, una de las imprescindibles de la animación de toda la historia, una versión alternativa del cuento clásico llevado a un punto siniestro que lo hace incluso mejorar y resultar más atractivo. Y no solo la imagen es impactante, la banda sonora es otro nivel, con crítica social, un tono que se aleja de cualquier resquicio de película infantil, impregnando todo con ese aire melancólico y deprimente que te hace entrar de lleno. Con marionetas y escenarios totalmente hechos a mano, Krysar nos regala una propia visión del flautista de Hamelin sin terminar cayendo en ese lado más amable, y aunque tiene su aporte romántico, el camino que propone a la más absoluta oscuridad es una gozada. 53 minutos que creo no os podéis perder. Una maravilla que he descubierto hace poco y que es absolutamente fantástica. Por lo que habla, cómo lo habla, el estilo de animación que es absolutamente bestial y casa perfectamente con los temas del film. Temas peliagudos, una peli triste, no os voy a engañar, pero absorbente y magnética desde el principio hasta el final.
Rocks in My Pockets es una historia contada en primera persona de su autora, Signe Baumane, la cual nos relata un viaje emocional tanto sobre ella como sobre mujeres de su familia a través de la depresión, la ansiedad y otras enfermedades mentales. Aunque la manera de hablar al espectador se hace desde un tono ácido, casi irónico, rozando el humor negro en ocasiones, los mensajes que deja son increíbles. La empatía con la que se llega a alcanzar el discurso es de lo más brutal que recuerdo, así como las reflexiones y la búsqueda por descifrar esa encrucijada compleja que duerme ahí arriba. Deprimente, personal y diferente. Un paseo imaginativo y peligroso por algunos rincones que deja, tras verla, un pozo muy potente, pero eso sí, más positivo que fatalista. Desde Corea del Sur, una historia perturbadora que contiene la paranoia y el aire surrealista de cintas como Perfect Blue o Paprika, pero se aleja totalmente de ellas, mezclando de forma muy directa el terror psicológico con el body horror. Beauty Water. Un cosmético para la piel que promete resultados a corto plazo, logrando esa belleza y esa perfección tan deseada. De hecho, la movida está en que es capaz de dejarte moldear tu cuerpo después de utilizarlo para dejarlo como más te guste, una especie de plastilina, no sé, algo similar, algo siniestro y macabro. Bueno, la protagonista de la peli, totalmente convencida de usarlo para cambiar su físico, va a terminar metida en una locura horrible donde no solo en su cuerpo va a acabar mal. No quiero contaros de más ya que creo que es muy poco conocida, pero vamos, aunque parezca que parte de un argumento visto muchas veces, ojo con su desarrollo y ojo, porque su final es tremendo y me dejó bastante en shock. ¿La habéis visto? Sorprendentemente muy poco conocida, una especie de violento y adulto cuento de hadas que no es lo que parece y con ideas tan turbias como antítesis a lo inocente que parece en su inicio. Deformaciones aberrantes, personajes sin escapatoria y con el aspecto más atroz y artísticamente diferente a las del resto del vídeo. Un espectáculo de marionetas perturbador. Violence Voyager es algo único por la valentía que es en sí misma y por lo bien que funciona, donde gracias a su narrativa y a lo inteligente de su animación, enseguida se te olvida ante lo que estás y de lo que eres espectador, entrando a ella de golpe. Un thriller de terror con tintes de ciencia ficción donde dos amigos se quedan atrapados en un parque de atracciones terrible. Ujicha, su creador, director y responsable de lo que vemos, se esfuerza por hacernos viajar a una pesadilla como no hemos visto otra y que os recordará a algunos grandes títulos del horror. Si encontráis algo que se le parezca, avisadme. Si entráis, tampoco podréis salir. Volvemos al maravilloso arte del stop motion, pero para hablar de algo que no se parece en absoluto a la película anterior, un mundo subterráneo distópico creado con un gusto y una pasión que se ve en cuanto le damos al play. Una burrada. Jughead es la creación de Takahide Ori, responsable en solitario de todo lo que vemos. La humanidad ya no puede reproducirse debido a la manipulación genética destinada a prolongar la vida, un objetivo que se consiguió pero con efectos nefastos. El coste fue el de perder la capacidad de reproducirse. El protagonista es seleccionado para emprender una misión a través de un laberinto subterráneo plagado de monstruos donde puede habitar la última esperanza para la supervivencia, una sociedad bajo tierra donde viven algunos clones que parecen haberse vuelto fértiles. Basándose en su propio cortometraje del mismo nombre, su creador da rienda suelta a través de un trabajo de casi una década a un imaginario bestial que deja con ganas de más. La vi hace poco y algunas imágenes se han quedado en mi memoria. Llena de oscuridad y de violencia, tanto gráfica y explícita como psicológica, quizás esta última la más difícil de asimilar, desde Corea del Sur llega una de las mejores pelis de animación que vais a poder encontrar que se salgan de lo establecido: The King of Pigs. Estamos ante un drama en toda regla, pero no en uno cualquiera ni tratado de una forma amable. Aquí todo lo que vemos es extremadamente descarnado, sin contemplaciones, tratando además un tema ya duro de por sí: el bullying. Dos amigos que se reencuentran años después, ambos con dos vidas muy diferentes, y comienzan a recordar el pasado y sacan a relucir los traumas y momentos que de alguna manera les han marcado la vida para siempre. Y donde, por supuesto, contaremos con alguna que otra sorpresa inesperada. Largometraje no apto para todo tipo de estómagos y que en ocasiones duele incluso mirarlo, pero extraordinario en absolutamente todo y más de la manera que trata un tema tan difícil y real. No deja para nada indiferente.
uno que también tiene un universo enorme y que el cine ha llevado solo una vez, aunque parece que hay secuela de camino, dejándonos una película genial pero que abarcaba poco del personaje, Constantine. Por suerte, llegaría a Ciudad de Demonios, una serie animada enormemente recomendable y con versión largometraje de la que hoy vamos a hablar. Una niña en coma, enferma, con algo maligno dentro que parece guardar. Todas las sinopsis que he leído por ahí hacen varios spoilers, así que no busquéis mucha más info si os apetece, ya que es una caja de sorpresas y un total muestrario de monstruos, demonios, personajes diabólicos, otros buenos, por supuesto, con el Constantine más parecido al de los cómics y con momentos muy brutales. Aunque no os llame la atención, merece la pena una barbaridad, no hace falta saber demasiado de su contexto para entrar a ella. La verdad es que dentro del terror animado así en general es de lo más loco y frenético que podemos encontrar. En España al menos, que sepáis que está en Amazon Prime Video, si le queréis dar una oportunidad. Hace muchísimos años el mundo era equilibrio, paz, todos los seres vivos nacían y crecían en tranquilidad y armonía, viviendo entre ellos en absoluta calma en el orden natural de las cosas. Hasta que un día los osos encontraron algo que hizo que esa perfección dinamitase, provocando que los unicornios, en un acto de envidia y de rabia, diesen pistoletazo de salida a una guerra que cambiaría todo para siempre. Unicorn Wars. Versión largometraje del famoso corto Sangre de Unicornio, donde Alberto Vázquez vuelve a demostrar que haciendo esto es único después de la ya magistral Psiconautas, que también recomendamos. La peli nos sitúa en un campamento militar donde los ositos de peluche se preparan para enfrentarse a los caballos mitológicos, un grupo de personajes torpes por lo general y bastante curiosos, pero que deberán mostrar su valor cuando son obligados a introducirse en el bosque mágico para recuperar otro pelotón desaparecido. Una auténtica brutalidad. No por lo violenta, que también, sino por todo lo que la forma. Cada apartado es una pequeña genialidad. Un universo colorido, alucinante y alucinógeno, muy bestia. Original, sorprendente, totalmente lejos de estereotipos, con un estilo de animación digital también un poco único. Y Mrs. Blue, un ejecutivo de una importante corporación, desaparece en extrañas circunstancias. Un veterano de guerra y un detective privado irán tras su búsqueda, sin saber dónde se están metiendo, ni a quién están realmente yendo a rescatar, ni siquiera el porqué de todo lo que sucede detrás. Si queréis descubrirlo, podéis verla gratis en YouTube, que está subida completamente de forma legal y que se ha hecho viral en poco tiempo por méritos propios. Es sumamente inquietante, con una construcción del terror inteligente y un argumento de esos que te hacen reflexionar y que te crean en la cabeza un montón de teorías. Sin duda uno de los encantos del filme, todo ese misterio y ese halo de incerteza malrollera que sobrevuela en esta creación hecha con SFM, la herramienta de software creada por la empresa de videojuegos Valve, compartiendo motor gráfico con juegos como Left 4 Dead o Half-Life 2. Ya se ha creado todo un lore y una gran legión de fans alrededor de su trama. Merece mucho la pena. Si la veis, decidme luego en la caja de comentarios qué os ha parecido. Seguramente la más conocida del vídeo, la que la gran mayoría de vosotros habrá visto. Una obra maestra de la animación con la fama que merece por la cantidad de emociones capaces de transmitir. La tumba de las luciérnagas. La historia de dos hermanos durante la Segunda Guerra Mundial, imposible de olvidar. La aventura que protagonizan, lo que van viviendo y cómo todo se va envolviendo en un halo de tristeza puede secar el corazón a cualquiera. Una evolución de dos personajes que a medida que avanza el metraje se van deteriorando a golpes de altibajos enormes de tristeza o esperanza para desembocar en algo que simplemente es historia del cine de animación y que consigue que la película se quede contigo para siempre. Una de las joyas inquebrantables de Estudio Ghibli que seguro todos guardáis en algún lugar de vuestro recuerdo. Vamos con una de las cosas más indescriptibles que he visto en mi vida. Si la palabra tétrico tuviese una imagen en el diccionario, sería cualquier fotograma de la cinta que estáis viendo en pantalla. Alice, una locura checoslovaca de finales de los 80 que coge el cuento que todos conocemos de Alicia en el País de las Maravillas y lo traslada a un terreno macabro que muy poco tiene que ver visualmente con lo que se nos viene a la cabeza si pensamos en la historia de Lewis Carroll. De hecho, la protagonista se queda dormida tras leer el cuento en cuestión y en sus sueños es transportada al mundo donde hace poco deambulaba su imaginación. Bueno, o eso suponemos, más o menos. Tan imaginativa como perturbadora, donde estéticamente luce y se aleja de cualquier otra película de animación.
Es como si Tim Burton hubiese dado rienda suelta a sus demonios más estrambóticos y grotescos. Única, aterradora, con un montón de personajes que no se te irán de la cabeza. Una versión de Alicia como nunca habías visto. Y puede que se convierta en tu favorita. Vamos a terminar con la más devastadora y perturbadora de todas. No podía ser de otra manera. De esas películas imposibles de olvidar. Por su trama, la manera de representarla, su estilo, la forma de ser explícita y contenida al mismo tiempo, capaz de despertarte la imaginación mientras te muestra lo que sabes que te está mostrando. Es difícil incluso hablar de qué trata. Belladonna of Sadness es el cierre de la trilogía de Eiichi Yamamoto, llamada Animerama, en la que versiona historias clásicas como Las Mil y Una Noches o Cleopatra. En esta, tomando como referencia a Juana de Arco, pero reimaginándola con elementos de otros libros y obras, nos muestra una cruenta historia sobre una joven que hace un pacto con el diablo después de ser víctima de un acto horrible. Su objetivo, la venganza. Para ello, este le ofrece una serie de poderes sobrenaturales para que la lleve a cabo. A nivel artístico es una locura, su narrativa arriesgada y conceptual, utilizando metáforas visuales para mostrar las imágenes más turbias, con voz en off tanto del narrador como de los personajes, la hacen un viaje total. Duro y complejo, pero imprescindible. Una maravilla de la historia de la animación para adultos. 1.000.000 de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por continuar ahí haciendo esto posible. Si os quiere una locura, y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.